Fiestas paganas. Quien tenga oídos para oír, oiga. La razón por la cual la fiesta de Año Nuevo no debe ser celebrada. Hermanos, quiero que sepan por qué no conviene a los santos celebrar el Año Nuevo. La razón es porque es una celebración de origen pagana, impregnada de supersticiones de todo tipo. Y luego, porque es una de las obras infructuosas de las tinieblas y nosotros estamos llamados a no participar con ellas. Como está escrito, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien aprendedlas. Efesios 5, 7, 11. De hecho, nosotros, como discípulos de Cristo, no debemos conducirnos como los otros gentiles, como está escrito. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, en la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Efesios 4, 17, 19. A continuación voy a transcribir algunas noticias que se encuentran en internet, pero sobre el origen del nuevo año y las principales supersticiones a él conectadas, para que se den cuenta de su carácter pagano y también ustedes se abstengan de él. La fiesta de Año Nuevo se remonta al dios romano Jano. En el siglo VII, los paganos de Flandes, seguidores de los druidas, tenían la costumbre de celebrar el cambio de año. Esta adoración pagana fue deplorada por un tal Eloi de Noyon, aproximadamente 588 a 660. Un alto funcionario de la corte de los reyes merovingios, que es venerado como santo por la Iglesia Católica Romana, que reprendió al pueblo de Flandes diciéndoles: ninguno de ustedes en el día de Año Nuevo haga impías bufonerías como ir disfrazados de vaquillas o ciervos, o haga bromas y juegos, y no esté en la mesa toda la noche, ni siga la costumbre de tarjetas de regalo o libaciones excesivas. Ningún cristiano crea en estas mujeres que hacen sus sortilegios con el fuego, ni se sienta en un cántico, porque es diabólico. Para los de Babilonia, el nuevo año comenzaba con el renacimiento de la tierra, es decir, con la primavera. He ahí cómo se ha llegado a celebrar el año el 1 de enero,
Fue Julio César en el año 46 antes de Cristo quien creó el calendario juliano, que declaraba que el nuevo año comenzaba el 1 de enero. El 1 de enero los romanos solían invitar a amigos a cenar y compartir el don de un jarrón blanco con miel, dátiles e higos, todo ello acompañado de ramitas de laurel. Dichas estrenas como un deseo para la buena fortuna y la felicidad. El nombre estrena venía del hecho de que las ramas eran despegadas por un bosque de la calle sagrada a una diosa de origen sabina, Estrenia, que tenía un espacio verde dedicado a ella en el monte Belia. La diosa era el portador de la buena fortuna y la felicidad. La palabra latina estrena, presagio de la suerte, probablemente se deriva precisamente de la diosa. En la Edad Media, la mayoría de los países europeos utilizaban el calendario juliano, pero había una gran variedad de fechas que indicaban el momento inicial del año. Estas incluyen, por ejemplo, 1 de marzo, el año nuevo en la Roma republicana; 25 de marzo, Anunciación del Señor, o el de 25 de diciembre, Navidad. Solo con la adopción universal del calendario gregoriano del nombre del Papa Gregorio XIII, quien lo ideó en 1582, la fecha del 1 de enero como el comienzo del año finalmente se convirtió en común. Lentejas a la medianoche. Uno de los rituales más populares en toda Italia es comer lentejas en el filo de la medianoche del 31 de diciembre. Esta costumbre, de acuerdo a la superstición, favorece la abundancia y la riqueza. Los legumbres, de hecho, se consideran un alimento que puede nutrir y oponerse a la final de los tiempos. En vista de una generación de perspectivas viables para el futuro, los petardos de Año Nuevo, también los petardos, son la manifestación de la voluntad de alejar las fuerzas del mal y los espíritus malignos que se desencadenan en un momento de transición de lo viejo a lo nuevo, desde el final hasta el principio de los tiempos. Es cierto que para muchos hoy en día los petardos representan también alegría por la llegada del año nuevo, pero siguen siendo de origen pagano y luego es dinero malgastado. Lanzar los cascos a la medianoche. La costumbre más utilizada como rito de eliminación del mal físico y moral que se ha acumulado en el año pasado es lanzar los cascos a la medianoche. Esta costumbre se ha extendido a diferentes partes de Italia y todavía permanece en las grandes ciudades como Nápoles y Roma. También en este caso se nos encuentra enfrente una superstición. Desechar las cosas viejas es una señal de cambio para los paganos. Con la llegada del año nuevo es un buen augurio desechar las cosas viejas. Comer pasas. La tradición cuenta que además de las lentejas, también la opción de comer pasas durante la víspera de Año Nuevo trae un montón de dinero en el nuevo año. Otra superstición que rechazamos entonces. La primera persona que se encuentra en la calle al filo de la medianoche es importante
la primera persona que se encuentra en la calle, porque de acuerdo a los supersticiosos, es buen augurio encontrarse con un viejo o un jorobado. Pero si se encuentra un niño o un sacerdote, se tendrá desgracia. Besarse bajo el muérdago. Otra tradición todavía muy seguida es la de besarse bajo el muérdago en signo auspicioso. A medianoche, como brindis especial, besarse bajo el muérdago con un ser querido se le llevará amor todo el año. El muérdago, de acuerdo a los supersticiosos, es una planta que da prolificidad auspiciosa, tanto material como espiritual. Sagrado a los pueblos antiguos, los druidas lo utilizaban en ceremonias sagradas y celebraciones de purificación, mientras que los celtas creían que este arbusto naciese donde un rayo había caído y que una bebida especial compuesta de esta planta fuese un poderoso elixir contra la esterilidad. Vestir ropa interior roja. La tradición italiana también sigue la costumbre de vestirse ropa interior roja en Nochevieja. Es una manera de atraer a los buenos auspicios para el año nuevo. Así que para la cena es una obligación ponerse ropa interior roja, tanto para los hombres como para las mujeres. Los antiguos romanos lo usaban como símbolo de sangre y guerra para alejar el miedo. Hoy en día se ha convertido en un auspicio de buena suerte para el año nuevo. Estas son otras mentiras generadas por el diablo que debemos rechazar. Después de esta serie de informaciones relativas al año nuevo, no se puede que estar de acuerdo con Pablo que los paganos andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por lo tanto, nosotros que somos luz en el Señor, andaremos en los caminos tenebrosos y tortuosos de los paganos en ninguna manera. Quien tiene oídos para oír, oiga. Por el maestro de la palabra de Dios, Jacinto Butindaro, traducido por Enrico María Palumbo. La Navidad, la razón por la cual no debe ser santificada. Introducción. Entre las fiestas que la Iglesia romana manda a observar, hay también la Natividad. De hecho, en su catecismo se encuentra entre los así llamados días de precepto de la Iglesia, que deben ser recordados para santificarla según su mandamiento. Se celebra con 3 misas, una a la medianoche, porque según la tradición Jesús nació de María en esa hora. En la fiesta de Navidad hay muchas costumbres. Una de ellas es hacer el pesebre. El pesebre consiste en una representación figurativa hecha con estatuillas del acontecimiento del nacimiento de Jesucristo. El catecismo católico se refiere al origen del pesebre en términos: San Francisco de Asís tenía gran devoción al misterio del nacimiento del Salvador. Se levanta con frecuencia a medianoche para adorar a Jesús en la hora en que hizo su primera aparición en el mundo. Más tarde, en 1220, solicitó y obtuvo del Papa Honorio III
el permiso de hacer el pesebre durante la misa de medianoche de Navidad, y esto en medio de un bosque que estaba al lado del monasterio de Grecio. Formó una especie de cueva con piedras, musgos y ramas de árboles, y sobre ella puso un pesebre y también un buey y un asno, y erigió el altar para la celebración de la misa. Una gran multitud de gente corrió a la función iluminando el bosque con antorchas. Más tarde vino el pesebre con figuritas, y por primera vez en Nápoles en el siglo XV, y luego en Sicilia, en otras regiones de Italia y en el extranjero. Giuseppe Berardi, Nuevo Manual de Catequista, Enseñanza del Catecismo de la Doctrina Cristiana, publicado por orden de Pío X, 17ª edición renovada, en gran parte reconstruida. Turín, 1939, páginas 143 a 144. Veamos en primer lugar cómo nació esta fiesta. Originalmente la iglesia no celebraba el nacimiento de Jesús. Con el tiempo, sin embargo, los cristianos de Egipto comenzaron a considerar el 6 de enero como fecha de la Natividad. La costumbre de celebrar el nacimiento de Jesús en ese día se fue extendiendo por todo el Oriente, y resulta que fue adquirida al comienzo del siglo IV. Más o menos en la misma época, la Iglesia de Occidente, que nunca había reconocido el 6 de enero como el día de la Natividad, asumió como fecha la celebración el 25 de diciembre. Más tarde fue adoptada también por la Iglesia Oriental. Las razones que llevaron a muchos obispos para mover la fecha de la Navidad al 25 fueron las siguientes. En ese día, de acuerdo con una costumbre pagana de la época, se celebraba el dios Sol, o más bien el nacimiento del Sol, al cual se encendían fuegos como señal de celebración, y como muchos de los que se habían convertido al cristianismo también participaban en esta fiesta, ya que identificaban el sol con Jesucristo, porque en Malaquías se le llama el sol de justicia, Malaquías 4:2. Cuando se dieron cuenta de que incluso los cristianos tenían una cierta inclinación por esta fiesta, decidieron que la Natividad de Cristo fuese solemnizada en ese día, y la fiesta de la Epifanía el 6 de enero. Refutación. La fiesta de la Navidad no debe ser celebrada porque bajo la gracia no estamos llamados a celebrar las fiestas. Además, la fiesta de la Navidad no solo se basa en una fecha de nacimiento de Jesús inventada, sino que también es de origen pagana. Ciertamente el nacimiento de Jesucristo es uno de los más grandes acontecimientos de la historia de la humanidad. Esto es fuera de toda duda, pero hay que decir que no se menciona en las Escrituras ni el día ni la hora. Pero el hecho es que no solo está escrito, pero el hecho es que no solo no está escrito ni el día ni la hora en que nació, sino tanto Mateo como Marcos y Lucas y Juan no dan pruebas suficientes para establecer exactamente hasta el mes en el que nació. Sabemos que Jesucristo nació durante el reinado de César Augusto, porque Lucas dice que fue César Augusto que emitió un decreto según el que se debía hacer un censo
de todo el imperio. José estaba en Belén con María cuando parió, porque se fue allí para ser empadronado. También sabemos que cuando Jesús nació reinaba en Judea Herodes. Véase Mateo 2:1. También sabemos que el mismo distrito donde nació Jesús, la noche en que vino al mundo, habían pastores que estaban en el campo turnándose para cuidar sus rebaños, y que les apareció un ángel del Señor para anunciarles que es Cristo el Señor. Véase Lucas 2:8-14. Pero en cuanto a la fecha de su nacimiento, la Escritura guarda silencio. Ahora, también tiene que haber una razón por la que Dios no haya, a través de su Espíritu, impulsado a nadie para escribir la fecha del nacimiento de Jesucristo. No queremos decir la razón porque no la sabemos. Sin embargo, queremos hacer algunos comentarios. Sin duda, era conocida tanto a José como a María y a los hermanos y hermanas de Jesús. Era sin duda bien registrada en el empadronamiento de ese tiempo. Jacobo era el hermano del Señor y estaba muy bien considerado en la iglesia primitiva, y aunque conociese la fecha de nacimiento del Señor, que según la carne era su hermano mayor, no reputó necesario solemnizar el día del nacimiento de Jesús. En las Escrituras están escritas muchas fechas que relacionan tanto con las fiestas judías como con acontecimientos especiales que ocurrieron en la historia del pueblo de Israel. Vamos a mencionar algunas. La Pascua, según la ley, debía ser celebrada el día 14 del mes de Abib, porque fue en ese día que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto después de una esclavitud secular. Véase Éxodo 12:1-14. La fiesta de Pentecostés o primicias debía celebrarse 7 semanas después de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, en el tercer día del tercer mes, que correspondía con el día en que Dios descendió en medio del fuego en el monte Sinaí y recitó el decálogo. Véase Deuteronomio 16:9-12, Éxodo 19:16. La fiesta de los tabernáculos se iba a celebrar el día 15 del séptimo mes, como un recordatorio de que los israelitas habían vivido en tiendas de campaña durante su peregrinación en el desierto. Véase Deuteronomio 16:13-15, Levítico 23:34. La fiesta en la expiación se iba a celebrar en el 10º día del mes séptimo. En ese día el sacerdote hacía la expiación de los pecados y los de todo el pueblo. Véase Levítico 16:1-34. El séptimo día del quinto mes del año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue el día en que Nabuzaradán, capitán de la guardia que servía al rey de Babilonia, vino a Jerusalén y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y quemó todas las casas de Jerusalén. Véase 2 Reyes 25:8-9. El tercer día del mes de Adar del sexto año del reinado de Darío fue el día en que se terminó la reconstrucción del templo en Jerusalén. Esdras 6:15. El quinto día del cuarto mes del quinto año de la deportación del rey Joaquín,
la palabra del Señor vino expresamente a Ezequiel, sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río de Chebar. Véase Ezequiel 1:11, 1:3. En el libro del profeta Ezequiel están escritas muchas otras fechas que se relacionan con los días en que Dios reveló su palabra al profeta. Estas son algunas de las fechas escritas en la palabra de Dios. Puede parecer extraño, pero entre las muchas fechas registradas, allí no hay la de nacimiento del Salvador. Pero esto no nos preocupa ni nos molesta, porque sabemos que toda obra del Señor tiene un propósito. Proverbios 16:4, INVI. Por lo tanto, estamos seguros de que esta omisión voluntaria de esta fecha no es casual. Pero como bien sabemos, donde la palabra de Dios guarda silencio, hay siempre una fuente de especulación para muchos. Y entonces, por las razones expuestas anteriormente, los hombres han pensado en tomar un día en el que se celebraba el sol para convertirlo en el día del nacimiento de Cristo. Creemos que no fue justo por parte de los antiguos tomar a su voluntad un cualquier día del calendario y decir que Jesús nació en él, porque al hacerlo han llevado a creer la mentira y a multitudes de personas. Incluso hoy en día muchos están convencidos de que Jesús nació el 25 de diciembre, aunque no se puede probarlo de ninguna manera. Tengan en cuenta que esto no significa que sea malo recordar el nacimiento de Jesús y todo lo que la Escritura dice acerca de él, en absoluto. Pero creemos que el recuerdo de ese día no debe dar lugar a nadie para que se invente la fecha del nacimiento de Jesús. La Iglesia romana manda a santificar el día de la Navidad, no haciendo ningún trabajo servil y participando en las misas, pero nosotros como creyentes no nos sentimos en absoluto la obligación de santificar ese día, ya que no es un día que ha sido santificado por Dios, sino un día que fue convertido en santo en una tradición que hay que decir que en el transcurso del tiempo ha santificado y bendecido tantas prácticas paganas que son contrarias a las enseñanzas del Señor. El pesebre, una forma de idolatría, y por tanto no se debe hacer. Hacer el pesebre para muchos puede parecer una señal de gran devoción al Salvador. Podría parecer hermoso, pero lo cierto es que se opone a la Escritura, ya que implica la transgresión del mandamiento de Dios de no hacer imágenes ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Por esta razón, esta práctica debe ser rechazada. Amados, recuérdense el nacimiento de Jesucristo, pero a menudo y no una vez al año, y háganlo en la sencillez de vuestro corazón, meditando en todos los pasajes de la Escritura que hablan de él. Sí, de hecho, el Espíritu Santo ha impulsado tanto Mateo como Lucas para escribir varias cosas sobre el nacimiento de Jesús. Es también porque Dios ha querido de esta manera que nosotros, sus hijos, mantuviésemos viva la memoria de los acontecimientos que marcaron su nacimiento. Pero más que la de su nacimiento, amados, recuérdense su muerte y resurrección, que se llevaron a cabo
para nuestra justificación. Y hablen de estos dos eventos, tanto entre ustedes como a los que no conocen a Dios, entre los cuales hay los católicos romanos, para que ellos, al crecer con todo su corazón, sean libertados del pecado. El árbol de la Navidad es una costumbre pagana y por lo tanto no se debe hacer. Con el tiempo, en el supuesto día de la Natividad de Jesús, es decir, en la Navidad, apareció precisamente el árbol llamado de Navidad. La costumbre de celebrar la Navidad con el árbol se remonta a la época en que vivió Martín Lutero, 1483-1546. Los historiadores dicen que divulgó antes a lo largo de las orillas del Rin y a continuación en toda Alemania, y finalmente traspasó las fronteras y se extendió por toda Europa. El árbol en general desde la antigüedad ha representado algo para las poblaciones. Recordemos que la higuera y el roble eran considerados sagrados por los romanos, que los asirios y los fenicios adoraban a los árboles, y en los siglos muchas tribus salvajes han adorado a los árboles. En cuanto al árbol en general, hay que decir que la Escritura hace referencias específicas a los árboles, ya que a menudo compara a los hombres a los árboles. Las siguientes escrituras lo explican. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmos 1:3. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Salmos 92:12. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. Jeremías 17:7-8. Como se puede ver, el justo que hace la voluntad de Dios es semejante a un árbol verde que crece y florece y da fruto. Pero, según la sabiduría, el árbol representa también la sabiduría misma y el deseo cumplido. Está escrito en la sabiduría: es árbol de vida a los que de ella echan mano. Proverbios 3:18. Y que árbol de vida es deseo cumplido. Proverbios 13:12. Si se añaden a estas escrituras también las que dicen que en la Jerusalén celestial hay el árbol de la vida en medio de la plaza de ella, entonces se verá que el hecho de que algunos comenzaron a celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre con un árbol de hoja perenne no fue por casualidad, ya que según ellos representaba la vida que se manifiesta. Pero vayamos a los hechos. La gente compra el árbol de Navidad, lo decora con luces, pone los regalos bajo de él,
solo porque es una costumbre que muchos practican. Para ellos no tiene ningún significado. Nosotros, no aceptando la celebración del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, por consecuencia no aceptamos ni siquiera esta costumbre del árbol de Navidad. Sin embargo, observamos que la costumbre del árbol de Navidad, por desgracia, y repito, por desgracia, ha sido aceptada por muchos creyentes. De hecho, durante el periodo de Navidad aparece tanto en sus hogares como en sus lugares de culto. No les importa si lo que hacen no está escrito, porque desean no aparecer incluso en esto, diferentes de los católicos romanos. Pero qué contradicción. Están dispuestos a aceptar una costumbre que no se practicaba en la iglesia de Dios en el tiempo de los apóstoles, pero no están dispuestos a aceptar una costumbre que había en las iglesias, como por ejemplo la del velo. Esto nos enseña que para muchos es más importante conformarse a las costumbres extrañas y paganas que a las escritas y cristianas. Juzguen por ustedes mismos lo que digo, hermanos. El término epifanía deriva del griego epifaneia, que significa aparición, y que en el Nuevo Testamento está escrito, por ejemplo, también en este pasaje: la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición, epifaneia, que nuestro Salvador Jesucristo. Timoteo 19:10. Aquí, en las pocas palabras, como nació la fiesta de la Epifanía. Inicialmente los seguidores del gnóstico Basílides, que vino en el siglo II, celebraban el bautismo de Cristo el 10 al 6 de enero. Ellos, sin embargo, distinguiendo entre Cristo y Jesús, afirman que Cristo había aparecido por primera vez en la tierra en el bautismo de Jesús. Así que la Epifanía, la aparición de Cristo, para ellos coincidía con el bautismo de Jesús. Pero ¿por qué los basilidianos eligieron para celebrar esta fiesta el 6 de enero? Porque en Alejandría, Basílides era alejandrino. Se celebraba en este día el nacimiento de Aeón, de la Virgen Coré, y ese día también era dedicado a Osiris. Así que los seguidores de Basílides simplemente eligieron precisamente esta fecha para proclamar ante los paganos que Cristo era el verdadero ser divino aparecido en la tierra. Con el tiempo, sin embargo, terminó que la iglesia oriental tomó por los herejes, contra los cuales luchaba, la costumbre de celebrar la Epifanía. Y así encontramos en ella, en la primera mitad del siglo IV, celebraba la Epifanía el 6 de enero, uniendo entre ellas en estas fiestas el bautismo y el nacimiento de Cristo. Y eso es porque para la iglesia, a diferencia de los herejes llamados gnósticos, la aparición de Cristo en la tierra había tenido lugar en el nacimiento de Jesús, siendo Jesús el Cristo de Dios. Por lo tanto, también el origen de la Epifanía tiene sus raíces en el paganismo. Del libro La Iglesia Católica Romana de Giacinto Butindaro, con la adición sobre el árbol de Navidad, traducido por Enrico María Palumbo. Fin de este ensayo.